La metodología propuesta esta noche es, vamos a leer este documento, creo que de alguna manera en otros momentos lo hemos, lo hemos leído, pero la diferencia es que el documento tiene unas preguntas. Entonces la idea, la propuesta es que leamos las preguntas de una manera separada y que le demos una respuesta a esas preguntas. De alguna manera yo le hago una respuesta, pero la idea es que ustedes puedan pues darle otra respuesta o asentar o disentir, bueno, lo que sea, todo es para aprender. Entonces empezamos, voy a leer el primero para hacer el ejemplo. Entonces dice la simplicidad de la salvación. Entonces dice, qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo. Viene la primera pregunta. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea verdad? Entonces yo contesto, para aquel o aquella que está viviendo la verdad, le es fácil aprender que, primero, la salvación es simple, lo que no es verdad nunca lo será, lo imposible no ocurre ni ocurrirá nunca. Entonces, desde esta perspectiva, es realmente que lo simple es lo que se requiere, no lo complejo, sino lo simple. Que la verdad, que lo que no es verdad, pues nunca será verdad. O sea, es como tan sencillo, como tan al mismo tiempo tan lógico, y algo que no es nunca lo será. Entonces, y lo imposible no ocurre ni ocurrirá nunca. Para mí esto imposible se refiere a la separación de Dios, de que el ser humano sea separado de Dios. No sé si quieras decir algo, Adriana. Pues para mí sería como agregarle a esa pregunta otra que dice todas las anteriores, porque todo ello cubre lo anterior. Me Eso parece sería todo, correcto. porque ahí me quedaría como respuestas muy cerradas. Entonces todo eso abarca esa respuesta, ¿no? Pues es mi percepción también. Sí, por eso no es difícil aprender la verdad, no es difícil, solamente es disponernos, que es lo más complejo. Tú lo has experimentado y yo también. Entonces sigue aquí, lo único que puede hacer que una lección tan fácil resulte difícil es no estar dispuesto a aprenderla. Viene la segunda pregunta. ¿Cuán difícil podría ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? Entonces, mira, ¿cuán difícil sería reconocer esta realidad? Lo falso no puede ser verdad. O sea, si es falso, y si es verdad, es uno u otro. No puede ser, como dicen ahora, uno estar medio embarazado. No, o está o no está. Y lo otro es que lo que es verdad no puede ser falso. Entonces, es aquí, bueno, lo ponen en los dos sentidos, pero la hacen en términos de pregunta. ¿Cuán difícil sería reconocer y comprender eso? Entonces yo respondo, la falsedad es simplemente falsedad, la verdad es sencillamente verdad y no se confunden entre sí. No sé si quieras agregar algo. Me pasé. Me queda muy cerrada esa pregunta. Uh-huh. Bueno. Sabemos que la falsedad es simplemente falsedad, pero que la verdad es, o sea, ampliaría un poco más, la parte de la verdad es sencillamente verdad y no se confunde entre sí, pero ¿cuál verdad? Ah, muy buena pregunta, me gusta mucho esa pregunta tuya. ¿Cuál verdad?
Bueno, desde el curso de milagros, primero la verdad de cada uno de nosotros. Entonces yo a esa pregunta respondería la verdad de cada uno, o de cada una de nosotros, o de nosotras. En realidad, la verdad siempre está en nosotros. Nosotros somos los que tenemos nuestra verdad. Esa sería una primera respuesta a esa pregunta. Y la otra sería la verdad de que somos hijos de Dios, o que somos seres espirituales, o que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, o que, bueno, como esa sería. Como ese complemento. ¿Cuál verdad? Porque es que dices, ¿cuál verdad? La verdad de cada uno, pero cada uno lo podemos ver de diferentes perspectivas. Y así como la ponemos, ¿sí? Entonces, quedo con la anterior de Dios, porque esa sí es una verdad. Y ante eso, sí no se confunde entre sí. Se quedaría yo con eso. Entonces, ¿cuál verdad? Que somos hijos de Dios y creados a imagen y semejanza. Sí, total. Y creados a imagen y semejanza de Él. Lo único es que, pues, por supuesto, esto es un componente complejo para que la mayoría de los seres humanos lo podamos entender. Yo sí comprender, diría yo. Yo sí digo que muchos lo creerán así, pues lo pensarán y lo creerán, pero comprender en términos de vivirlo en la realidad, vas a ver que no es tan fácil. Bueno, entonces continuamos. Ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro. Y lo que tienes que hacer si te confundes. Pues ya como dice aquí, se nos ha dicho qué tenemos que hacer si nos confundimos, ir a nosotros mismos, porque en nosotros está Dios. Entonces, si hay algo que me tiene confusa, que no me tiene satisfecha, tengo que ir a mí, porque ahí está Dios en mí. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Y mira que la pregunta es, ¿por qué entonces te empeñas? ¿Por qué a veces somos tan tercos y no queremos aprender cosas sencillas? Queremos complicar la vida. Mi respuesta es, nos empeñamos en complicar las cosas, los asuntos y las situaciones, porque así nos han enseñado, nos han instruido y formateado. Cuando llegamos a Dios nos damos cuenta que todo eso es un engaño. ¿Cuál podría ser tu respuesta, Ariana, a esta pregunta? ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como esta? Pues porque no le damos una... A ver, espérate, yo las palabras. Primero que todo, por falta de fe. Por falta de fe. A nosotros nos falta fe. Segundo, por imponer, como dices tú, y lo que hablábamos está muy alineado con la respuesta anterior, por imponer nuestros patrones de aprendizaje. ¿Nuestra qué? Perdón, ¿nuestra qué? Nuestros patrones de aprendizaje. Ok, patrón, muy bien, de aprendizaje. Porque eso va muy alineado a lo que tú dices, porque así nos enseñaron. Nuestros patrones de aprendizaje. Segundo, porque es creer que en nuestras manos está la solución a lo que nosotros, a las cosas, porque en nuestras manos está creer que complicamos las cosas, los asuntos o las situaciones, pero también está en nuestras manos resolverlas. ¿Estamos qué? Perdón, repite. Porque nosotros complicamos las cosas, los asuntos y las situaciones y creemos que en nuestras manos está la solución. Ajá. Me gusta mucho esa parte. Y creemos que en nuestras manos
sea, Es la solución. la solución. Armámoslas, complicamos las cosas, pero luego las vamos a arreglar. Y luego, Luego o las sí. Y a mí me parece muy importante esta parte cuando tú dices creemos. Me gusta mucho porque esa se contradice con la fe. Mira que una cosa es la creencia y otra cosa es la fe. Entonces, imponer nuestros patrones. Entonces, mira cómo nosotros nos la pasamos en nuestras creencias. Yo creo, yo pienso, a mí me enseñaron así, era de esta forma, esto lo ha hecho desde mi tatara, quién sabe quién. Entonces nos la pasamos en las creencias y por eso no desarrollamos la fe. Y creencias es diferente a fe, aunque creencias también son importantes y son buenas cuando son empoderadoras o cuando son positivas. Pero desafortunadamente en nuestro medio lo que nos han enseñado son creencias negativas porque nos regimos por el miedo. Entonces creemos cosas que nos impiden tener fe. No sé si estoy siendo clara y no sé si quieres agregar algo. Estamos bien. Ok, vamos con el segundo. ¿Quieres leer? Hay una razón pero no creas que es porque las cosas simples de la salvación te pide que aprendas sean difíciles, pues la salvación solo enseña lo que es extremadamente obvio. La salvación simplemente procede de una aparente lección a la siguiente, mediante pasos muy sencillos que te llevan dulcemente de una a otra sin ningún esfuerzo. Esto no puede crear confusión y sin embargo estás confundido, pues de alguna manera crees que es más fácil aprender y entender lo que es totalmente confuso. Lo que te has enseñado a ti mismo constituye una hazaña de aprendizaje tan gigantesca que es ciertamente increíble, pero lo lograste porque ese era tu deseo y no te detuviste a considerar si iba a ser difícil de aprender o tan complejo que no se pudiese entender. Exacto. No sé si quieras agregar algo. No sé, está bastante confuso el tema, pero lo único que te digo es que nosotros nos enfrascamos en aprender cosas difíciles, no porque sean las cosas difíciles, sino porque es nuestro objetivo. Eso sería tener resumen a esa lectura. Sí, estamos tan acostumbrados a aprender cosas difíciles que realmente cuando nos enseñan algo fácil nos cuesta mucho trabajo poderlo digerir, digámoslo así, poderlo aceptar, porque estamos acostumbrados a lo difícil. Y es que dice aquí, me gusta mucho, lo que te has enseñado a ti mismo constituye una hazaña de aprendizaje tan gigantesca que es ciertamente increíble. Entonces ya, o sea, es que todo esto que yo he aprendido y estaba escuchando una película hoy y en la película el gallo cantaba el gallo pensaba que cuando él cantaba, pues su canto de la madrugada era que el sol salía. Él toda la vida convencido de que el sol salía por su canto. Según en su mente, él hacía salir el sol. Entonces, pues claro, ya se hizo muy viejo y ya no pudo cantar más y tenía polluelos, pero tampoco podían cantar como él y sin embargo el sol salió.
Y entonces fue hasta una escena muy divertida porque el gallo empieza a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así que salió el sol y yo no he cantado? ¿Cómo así? Estuve engañado toda la vida, he estado engañado toda la vida. Yo decía, qué escena tan interesante porque eso es lo que a nosotros nos pasa. Nos hemos entramado en unos aprendizajes tan complejos que cuando otra vez vemos lo sencillo, eh, no lo queremos, no lo queremos aceptar. Nos cuesta trabajo aceptarlo, porque ya tenemos todo ese entramaje ahí construido. Bueno, vamos. ¿Cómo? O también la enseñanza impuesta. Sí, también. Tienes que aprender esto, pero si eso no va, no me gusta, no va alineado, pues entonces para mí va a ser más difícil aprenderlo porque es algo que no está en mi radar, ni quiero aprenderlo, por eso se llama la enseñanza impuesta. Sí, mira que arriba lo veíamos, ¿no? Que es lo que creemos y no es la fe. Bueno, dice, voy a leer el 3. Dice, nadie que entienda lo que tú has aprendido, con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez. En toda forma concebible, podría jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. De hecho, eso es así. No hay un poder más grande en todo el mundo. El mundo se construyó mediante él y aún ahora no depende de nada más. Mira, hasta aquí, verdaderamente nosotros aprendemos, todos los seres humanos, con mucho esfuerzo, con mucho esmero, con mucho, digamos, a veces sacrificios, aprendemos. Y como dice aquí, ese es un poder. Nosotros tenemos ese poder y esa capacidad para aprender. Puede ser que algunas cosas a algunos se nos hacen más fáciles y a otros otras más difíciles, porque cada uno es cada uno. Entonces hay unas cosas que, por ejemplo, a algunos las matemáticas vuelan con eso, otros les cuesta mucho trabajo, pero eso aún así no les impide aprender, porque si se esfuerzan un poquito, si se dedican y como dice aquí, si repiten, aprenden. Entonces el aprendizaje como tal es un poder, es una condición humana. Y de hecho aquí dice que pues se ha construido en todo el mundo. Dice, el mundo se constituyó mediante él, el aprendizaje, claro, el mundo se ha constituido y construido mediante el aprendizaje, y aún ahora no depende nada, dice, y aún ahora no depende de nada más, y eso es verdad. Entonces vemos que así, y esto es una palabra para mí de esperanza, porque así como yo pude aprender cosas complejas, con esmero, con esfuerzo, con repetición, y que aún no me eran fáciles y las aprendí, aún así yo también puedo aprender lo sencillo, la salvación, pero tengo que aplicar los mismos elementos que me hicieron aprender lo del mundo. Como dice aquí, el mundo se construyó mediante el aprendizaje. Entonces, tengo que, para la salvación, que es tan sencilla, tan simple, también tengo que ponerle esa misma capacidad para aprender, como dice aquí, tu capacidad para aprender. Y esa misma capacidad de esmerarme, de esforzarme, de tener la motivación, el interés, la disciplina, de hacerlo, de disponerme para aprender la salvación. Entonces dice, sí, terminando este párrafo dice, las lecciones que te enseñaste a ti mismo las aprendiste con tanto esmero y se encuentran tan arraigadas en ti
que se alzan como pesadas cortinas para nublar lo simple y lo obvio. Tenemos que comprender esto. No digas que no puedes aprender. De hecho, todos podemos aprender. Pues tu capacidad para aprender es tan grande que te ha enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no te pertenecen e incluso que no eres quien eres. Porque sí, nuestro aprendizaje nos ha enseñado que yo soy fulanita de tal, hija de fulanita de tal, con el apellido tal, que yo soy nieta de no sé quién, que yo soy rica o que soy pobre, que soy blanca o que soy negra. Bueno, todo eso nos ha enseñado, a veces como dice aquí, haciéndonos olvidar realmente quiénes somos. Y independiente de todo eso, hija de tal, todas esas cosas que hemos aprendido, nuestra historia familiar, independientemente de todo eso, y primero que todo, somos hijos de Dios. ¿Quién no somos? Hijos de Dios, seres espirituales, seres de verdad, de amor. Entonces, es eso lo que nos enseña este párrafo, es, mira, analiza, reflexiona sobre todo lo que tú supones que has aprendido en toda tu vida. Y si has aprendido, no se trata de un aprendizaje de la escuela o de la universidad, no, no ese es el aprendizaje. Esos son componentes del aprendizaje, pero el aprendizaje es lo que has aprendido en tu vida, en tu contexto familiar, en tu historia, en la vida que has vivido. Entonces, ¿qué has aprendido? Que eres blanca, que eres negra, que eres rica, que eres pobre, que bueno, lo que hayas aprendido. Te escuchamos, Adriana. Pero yo resumiría, en mi percepción, yo resumiría este párrafo en que si tú le preguntas a una persona, yo lo conté como una anécdota hace días, es quién eres tú. Las personas no saben decirse quiénes son. Sacan los componentes. Yo soy psicóloga, yo soy piloto, yo soy esto, yo soy trabajadora. Sí, total. Total. Y sí, y de hecho la gente responde cuando le preguntan ¿quién es usted? Responde eso que tú acabas de decir. Los componentes, claro. Sí. Pero también hay que tener uno un conocimiento de saber, primero que todo, que yo soy hijo de Dios. Si yo no sé eso, me voy a los componentes, porque para mí los componentes tienen más importancia de que realmente soy hijo de Dios. Entonces, o si llegas de esa manera, pues que saben lo que tienen, ¿sí? Sí. Tú entiendes quién eres tú, no vas a tener un proceso de aprendizaje. Sí, correctamente. Y también vas a tener un proceso de aprendizaje integral, porque no te quedas solo con lo que se ha construido en esta tierra o en este mundo, sino que ya te quedas también con el otro lado, que es el lado espiritual. Entonces mira que el conocimiento se completa, se integra, en la medida en que tú comprendas y apliques en tu vida la salvación, la simplicidad de la salvación. En realidad es tal cual, yo lo experimento en cada momento. Bueno, vamos al cuarto. ¿Quieres leerlo? Empieza con una pregunta. ¿Quién podría afirmar que lecciones como estas son fáciles de aprender? Sin embargo, has aprendido esto y más. Por muy difícil que haya sido, has seguido dando cada paso sin quejarte hasta construir un mundo de tu agrado. Y cada una de las lecciones que configuran el mundo procede del primer logro de tu aprendizaje, el cual fue tal enormidad que ante su magnitud la voz del Espíritu Santo parece débil e inaudible.
El mundo comenzó con una extraña lección, lo suficientemente poderosa para dejar a Dios relegado al olvido y a su hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos, exiliado del hogar donde Dios mismo lo ubicó. Tú que te has enseñado a ti mismo que el Hijo de Dios es culpable, no digas que no puedes aprender las sencillas lecciones que la salvación enseña. No sé si quieras agregar algo. No, Carmen. Ok, devolvámonos a la pregunta. ¿Quién podría afirmar que lecciones como estas son fáciles de aprender? Lo pueden afirmar quienes en realidad aprendemos a vivir la salvación, es decir, quienes seguimos aprendiendo a vivir en libertad. Nosotros sí podemos afirmar que estas lecciones son fáciles de aprender, son sencillas, que no son complicadas ni complejas, como por ejemplo, dejar de tener la razón. Bueno, así la tengas, calla, o no discutir, o como por ejemplo, quieres tener la razón o estar feliz, o quieres tener la razón o estar en paz con tu otra hermano o persona con la que estás interactuando. Entonces, son cosas sencillas de aprender, y cuando se dice aprender, de aplicar. Pero aquí el párrafo nos está diciendo que claro, con todo este bagaje, esta cosa que nosotros hemos construido, dice que un mundo, tú lo leías ahora, un mundo a nuestro agrado. Ah, sí, hasta construir un mundo de tu agrado. Entonces ya no, entonces por eso nos cuesta mucho trabajo, porque yo tengo la religión tal, entonces yo ya sé que de esa forma estoy agradando a Dios. Yo tengo la religión X, entonces estoy agradando a Dios. Y tú ya sientes que ese es un mundo agradable, entonces enfrentarte a algo diferente, a algo que te puede hacer vivir más sencillamente, porque supongamos, el imagen que todo en esta época, bueno, ahora ya no, pero años atrás, la gente, yo le ofrecí el sacrificio de subir a pie a las 3 cruces, y yo sé que yo le ofrecí eso a no sé quién, y yo sé que así agrado a Dios o a este ser. Y fue todo un sacrificio bueno, fue tal vez un día, pero fue un sacrificio. Pero como tú piensas en tu mente que has agradado a alguien, entonces has construido ese mundo. Entonces cuando te dicen, ve, tú puedes agradar a Dios sin hacer ese sacrificio, la gente dice, no, eso no es posible. Eso no es posible que suceda. Te escuchamos, Adriana. Es que ahí volvemos a lo que hemos hablado anteriormente. Es la fe que tiene la persona. La fe, el ser humano, el personaje deposita su fe en esa subida al cerro y se siente satisfecho, porque para él ese es su conocimiento, su aprendizaje, ese es su fe, ¿cierto? Entonces, por eso es que allí aprenden de diferentes maneras, y no volvemos a lo que habíamos hablado anteriormente. Cuando tú señalas el párrafo, es imponer lo que yo aprendí, así no sea verdad. Sí, exactamente. Entonces, es libertad, no la expreso y la impongo, o puede ser que simplemente no respete la posición de los demás e imponga la mía. Ese es mi proceso como de aprendizaje. Sí, tal cual como lo estás diciendo, creo que más claro no podría ser. Bienvenido, Edgar. Vamos a leer el número 6 ya. Perdón, el número 5. Entonces no sé si lo quieres leer o quién lo quiere leer. Sí, Carmen, yo lo leo. Perfecto, gracias.
Aprender es una capacidad que tú inventaste y te otorgaste a ti mismo. No fue concebida para hacer la voluntad de Dios, sino para apoyar el deseo de que fuese posible oponerse a ella y para que una voluntad ajena fuese incluso más real. Y esto es lo que este aprendizaje ha intentado demostrar, y tú has aprendido lo que fue su propósito: enseñar. Ahora tu viejo y remachado aprendizaje se alza implacable ante la voz de la verdad y te enseña que sus lecciones no son verdad, que son demasiado difíciles de aprender y de entender y que son diametralmente opuestas a lo que realmente es verdad. No obstante, las aprenderás, pues ese es el único propósito de tu capacidad para aprender que el Espíritu Santo ve en todo el mundo. Sus sencillas lecciones de perdón son mucho más poderosas que las tuyas, pues te llaman desde Dios y desde tu ser. No sé si quieras agregar algo. No, Carmen, gracias. Bien. Sí, este párrafo que lo hemos estado viendo desde arriba, que tenemos esa capacidad para aprender. Y esa capacidad de aprendizaje con ese esfuerzo y ese esmero que nosotros le hemos puesto, nos ha hecho aprender unas cosas complejas, por un lado, o que a nosotros nos pueden parecer complejas, o que pueden ser complejas para unos y para otros no. Y también nos ha hecho construir creencias en vez de fe. Entonces, este párrafo lo que nos está invitando es a que utilicemos esa capacidad de aprender para que le escuchemos la voz de la verdad, porque pues ya ese sistema lo usa también el Espíritu Santo, ese sistema de aprendizaje, para darnos lecciones de verdad y poder ir minimizando las lecciones que no son verdad. Y como dice aquí, no obstante las aprenderás, pues ese es el único propósito de tu capacidad para aprender, que el Espíritu Santo ve en todo el mundo. Ve en todo el mundo y a través de todo el mundo, es decir, todas las personas. Él ve a todas las personas. Él está pendiente de todas las personas, de todos y cada uno de nosotros. Y debemos aprender eso, que Él está cuidándonos, Él está, es a un paso, decir, Espíritu Santo, ayúdame. Yo escuchaba el otro día a un conferencista, él se llama Henry Corbera, y él decía, cuando tengan alguna dificultad, soliciten el instante santo, soliciten el instante santo. Y él decía, no me crea, háganlo y verá que usted en ese momento todo cambia. ¿Por qué? Porque Dios está pendiente de nosotros. Y si yo le solicito el instante santo en un momento complejo, Él se manifiesta. Y todo lo hemos visto, lo hemos vivido. Es que aún personas que uno puede decir, pues nada que ver con nada, y cuentan milagros, testimonios, y es Dios allí cuidándoles. Entonces dice sus sencillas lecciones de perdón, y eso es verdad, de perdón, porque cuando podemos nosotros haber hecho lo que hagamos, y si lo invocamos, Él inmediatamente responde. Entonces ahí perdónenme, y es una lección de perdón. Son mucho más poderosas que las mías, se refiere a todo ese entramaje que, ay no, yo no puedo, yo no soy capaz, todos esos entramajes que nosotros nos hemos metido. Bueno, vamos con el 6. Voy a leer el 6, que también inicia con una pregunta. Para Edgar estamos separando las preguntas para que, si quieren darle alguna respuesta, yo les he dado una, pero si quieren complementarlas, ahí está para que ustedes puedan darle respuesta a estas preguntas.
La pregunta dice así: ¿es acaso esta vocecilla tan débil y queda, pues, o sea, bajita, que no puede alzarse por encima del insensato ruido de sonidos que no tienen sentido? Cuando se refiere a esta sencilla vocecilla débil y queda, es la voz del Espíritu Santo, ¿no? Que está allí, pronto suavizada, está de pronto un poco baja, un poco débil, y la pregunta es: esta vocecilla del Espíritu Santo no puede alzarse por encima de este insensato ruido que nosotros hemos elaborado, que yo soy, que yo no puedo, que yo sí puedo, que yo soy X, Y, Z, un poco de yo sois que nos hemos inventado. Entonces la pregunta es: ¿será que la voz de Dios no se puede levantar por encima de todos esos parapetos que nosotros nos inventamos? Mi respuesta es sí, así sucede. O sea, sí, la voz de Dios sí se puede levantar. Esa vocecilla se vuelve tan ruidosa, tan potente, tan gritona, puse yo aquí, que nos impide escuchar la conciencia de Dios, que no nos impide escuchar la conciencia de la verdad. Entonces, sí, Dios sí puede crecer siempre y cuando puede crecer en nosotros, y su voz puede crecer en nosotros siempre y cuando nosotros se lo permitamos. No sé si alguien quiere agregar algo. Pero cuando tú hablas de la vocecilla, ¿estás hablando de la vocecilla de Dios? ¿O de quién es vocecilla estás hablando? De la vocecilla de Dios. Ya. Sí, porque dice, mire, esta vocecilla tan débil y queda, no puede alzarse por encima del insensato ruido de sonidos que no tienen sentido. ¿Qué ruidos no tienen sentido? ¿Qué ruidos son insensatos en nuestra mente? Las creencias que nosotros tenemos. Creencias como: yo no puedo tal cosa, a mí me cuesta trabajo tal otra, como yo soy hija de fulanita con el apellido tal, de alcurnia tal. Esas son cosas que no tienen sentido, porque esas cosas a nosotros, en vez de empoderarnos o en vez de permitirnos vivir en paz, lo que hacen es dividirnos, es separarnos, y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos en armonía, en paz con el otro hermano. Sí, te escuchamos, Adriana. Pero también puede ser lo contrario. Bueno, dilo. También puede ser lo contrario, de que esa vocecilla, por más que se haga se vuelva ruidosa y gritona, nosotros no la reconocemos, y como no la reconocemos, pues no le damos importancia. Entonces ahí es donde viene que tenemos que tener es un conocimiento, bueno, un conocimiento no, como un aprendizaje de saber cuáles son esas vocecillas, porque Dios se manifiesta de muchas maneras, pero nosotros muchas veces no los interpretamos. ¿Por qué? Porque no los vemos. Como no lo vemos, entonces es revisar si esa vocecilla se vuelve tan ruidosa y gritona que no nos impide escuchar la conciencia de la verdad. Debemos reconocer las voces. O sea, sí nos impide, porque muchas veces sale el ego también y nos impide escuchar esa vocecilla. Entonces, estar atentos a qué tipo de vocecillas, estar atentos a esas vocecillas para nosotros decir que está. No solamente la voluntad de Dios se encierra, es una palabra muy compleja y puede encerrar muchas cosas, pero ¿cuáles son las vocecillas? Sí, sí, totalmente de acuerdo, y lo que tú dices, muchas veces no lo vemos, a pesar de que se manifieste y de que esté allí, no lo vemos, porque el insensato ruido y los sonidos sin sentido
nos hacen más, nos impiden, nos hacen esas barreras para poderlas ver. Y el insensato ruido son las creencias falsas y son las divisiones humanas. Y eso todo es el ego, como tú lo has dicho. Todo eso es el ego. Y eso lo hemos construido nosotros. Dice, la voluntad de Dios no fue que su Hijo se olvidara de él, y el poder de su voluntad reside en la voz que habla por él. Mira que ahí nos está diciendo la voz que habla por él. Y no es la voluntad de Dios que nos olvidemos de él, de su poder y de su voz, de su palabra. Entonces la otra pregunta dice es, ¿qué lección vas a aprender? ¿Qué lección vas a aprender? Pues yo la lección que aprendí, y por eso di esa respuesta, es que la salvación es simple y sencilla. Es simple y sencilla, que no es complicada, ni es compleja, ni es enredada, ni es que suba allá, baje acá, vuelva tal, no. La salvación es simple y sencilla. Eso es la lección que yo aprendí. Así que todo lo de Dios es simple, como vivir libremente. Y así uno puede aprender a vivir libremente, desde lo sencillo y desde lo simple. Sí, te escuchamos, Adriana. El tiempo de Dios es perfecto. También. Y que la voluntad de Él, no la del hombre. Es perfecto, y que no es la voluntad de Dios. Esas son las lecciones que tú aprendes, que no es la voluntad del hombre, sino de Dios. Póngamele aquí del ser humano para mí, sino de Dios. Ok. Esa es la lección que Adriana aprende, que el tiempo de Dios es perfecto, que no es la voluntad del ser humano, sino de Dios. No sé, Edgar, si tienes algo que compartir. No, Carmen. Ok. Te escucho. Perfecto. Entonces dice, quédese la otra pregunta de este párrafo. Este párrafo tiene muchas preguntas. Algunos párrafos tienen preguntas y otros no. Este párrafo tiene otra pregunta. ¿Qué desenlace es inevitable? ¿Es tan seguro como Dios? ¿Y está más allá de cualquier duda e incertidumbre? ¿Qué desenlace es inevitable? No se puede evitar. Es seguro como Dios. Lo único seguro es Dios, porque el resto en este plano nada es seguro. Pero Dios sí es seguro, y Dios no es de este plano. Está más allá de cualquier duda e incertidumbre. Eso es correcto. Lo que decíamos, la fe. Es la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que aún yo no veo. Eso es la fe. Entonces, dice, ¿qué es lo inevitable? La salvación de Dios. Pues eso fue lo que yo doy la respuesta que yo doy a esa pregunta. ¿Qué es lo seguro? La salvación de Dios. Y lo inevitable y lo seguro, que es la salvación de Dios, es sencilla y simple, al igual que la libertad, al igual que el ser libre. Y la libertad. Entonces, la libertad y el ser libre es la salvación de Dios. Y es algo seguro, es algo sencillo y algo simple, no es complejo. Entonces, eso es inevitable. Y como dice Adriana, en el tiempo perfecto de Dios. Para nosotros ahora estamos aprendiendo y vamos allí, pero hay otros que todavía no han llegado. Hay otros que están a través de sus religiones queriendo acercarse a Dios y encontrar la salvación de Dios. Eso también está bien. Pero hay otros que ni siquiera, ni religiones, ni ninguna, pero ellos tienen su tiempo. Perfecto. Dios tendrá su momento en que intervendrá con ellos, interactuará con ellos, porque Él es su Padre y Él está allí en ellos.
y está cuidándolos siempre, como nos cuida a nosotros y a todos. Bueno, no sé si alguien quiere dar otra respuesta a esta pregunta. Bueno, si no, entonces vamos con esta otra pregunta que dice aquí en este párrafo 6. Dice, ¿cómo iba a poder oponerse tu mísero aprendizaje, que tan difícil fue aprender y cuyas consecuencias son tan extrañas, a las sencillas lecciones que, desde los orígenes del tiempo y desde que la capacidad de aprender fue concebida, se te enseñan en cada momento del día? Esto sí me gusta mucho, porque ¿cómo permito yo que mi mísero aprendizaje se oponga, se contravenga o se contradiga con las sencillas lecciones que desde el origen del tiempo fueron enseñadas, como que Dios es real, como que somos seres espirituales, como que debemos aprender en paz, a vivir en paz? Desde la historia de la humanidad eso ha sido un aprendizaje, que debemos aprender a vivir en paz, que debemos aprender a convivir con el otro, que debemos aprender a convivir con la diferencia. Que yo no tengo que hacer que el otro sea como yo, porque cada uno es cada uno. La misma historia nos lo ha enseñado. Entonces, yo escribí esta respuesta. Este párrafo nos hace una pregunta muy importante, a mi parecer. Más que una pregunta, también podría ser una afirmación que nos está indicando la idea de que no permitamos que lo aprendido durante tanto tiempo, con tantos inconvenientes, se opongan a las sencillas y simples enseñanzas de la salvación. Y esto es así por lo que la vida es simple, sencilla y libre. Y nosotros, con todo ese entramado, soporte, andamio o información que manejamos aquí, o conocimiento que hemos adquirido, nos oponemos a vivirla libremente. Entonces, y no soltamos, y no aceptamos, y siempre nos oponemos a lo que está pasando, a lo que estamos viviendo. Entonces, sí sería una afirmación el hecho de decir que a veces nos oponemos a la sencilla salvación. La sencilla salvación es ser libres. Ser libres es vivir como quiero, vivir lo que quiero vivir. Te escuchamos, Adriana. Y también a eso podríamos sumarle la primera respuesta, de complicar las cosas. Complicar las cosas, correctamente. Bueno, vamos con el 7. Leemos el 7. ¿Alguien lo quiere leer? Yo, Carmen. Bueno, listo. Solamente se pueden aprender 2 lecciones. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente, y cada uno de esos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror y desesperación. En él no hay la más mínima esperanza de hallar felicidad. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá jamás éxito. No puedes buscar dicha en él y esperar a encontrarla. Mas este no es el único resultado que se puede derivar de lo que has aprendido. Por mucho que te hayas esforzado por aprender la tarea
que elegiste, la lección que refleja el amor de Dios es todavía más fuerte. Y aprenderás que el Hijo de Dios es inocente y verás otro mundo. Exacto. No sé si quieras decir algo. Pues esto va muy alineado con el tema de aquí, esta parte. Esperamos que se me perdió. Tranquila, no hay afán. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que el Hijo de Dios es culpable. Y esto también es, vamos a ver, cuando nosotros tenemos una situación muy compleja, ¿sí? En las vidas, que Dios es el culpable, que Dios nos abandonó, que Dios nos, o sea, echándole la culpa afuera lo que hay adentro. Entonces, eso allí es donde ya sale a relucir que este es un mundo de terror y de desesperación. Y que allí no hay más esperanza de crear felicidad. Total. Total. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Es interesante el mundo que ves. ¿Cuál es el mundo que por lo menos yo veo? El de las peleas, el de las guerras, el de, ¿qué más? El de las peleas, las guerras, la rumba, la bulla, todo eso se ve, eso uno lo ve, inevitable no verlo. Pero ese mundo es el que me enseña que el Hijo de Dios es culpable. Ese es el mundo que he aprendido a ver al otro como el culpable, como decía Adriana, o a verme a mí misma, o a veces a uno mismo como el culpable. Y eso no es lo que ha enseñado Dios. Eso no es la enseñanza de la salvación. La salvación me enseña que yo soy perdonada, que yo estoy perdonada. Es más que perdonada, yo soy hija de Dios. Yo tengo la esencia y ¿cómo le digo yo? Y la estructura de Dios. Y yo tengo que aprender a tener fe, y yo quiero aprender, no es una obligación, es una voluntad propia de cada ser, y sí es mi voluntad aprender a tener fe en eso, en que soy una hija de Dios, en que tengo la estructura de Dios en mí, que estoy hecha a su imagen y que estoy hecha a su semejanza. Y no quiero tener la lección del mundo, esa lección ya no la quiero desaprender de que soy culpable. No. Soy santificada por el solo hecho de ser hija de Dios. Entonces, mire cómo en realidad la salvación es sencilla, porque es tener fe, es a tener creencias empoderadoras. Es aprender realmente quién soy yo. Entonces, y no tener que ver, y así cuando eso sucede, es indiscutible que cuando yo sé quién soy, yo ya no veo este mundo de terror y desesperación, ya no lo veo. Ya no hace parte de mí ese mundo de terror y desesperación. Se me perdió el celular, ay, ¿qué voy a hacer? Se me perdió el celular, ¿qué hago? Tranquila, ¿no? Es la voluntad de Dios, aparecerá si es la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios no aparecerá, pero no, yo me desespero, ay, se me perdió el celular, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir? Tranquilo. Cuando yo ya sé que estoy en Dios, que soy de Dios, que tengo a Dios, yo no me desespero, ni me aterrorizo por las cosas. Ya tengo esperanza, ya tengo felicidad, como dice aquí.
Entonces, esa es la lección que tenemos que aprender. Cuando yo tengo esperanza, fe, felicidad, yo estoy aprendiendo a tener una vida libre. ¿Libre de qué? Libre del terror, libre de la desesperación, libre de la angustia, libre de la culpabilidad, libre de la guerra, libre de la pelea, libre. Esa es la realidad. Bueno, vamos a dejarlo allí. No sé si quieran decir algo más. Ya son las 8, entonces podemos cerrar esta reflexión de hoy y este compartir de hoy allí. No sé si quieran decir algo antes de despedirnos. No, gracias, Carmen, muy amable. Ok. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por acompañarme. Gracias, Carmen. Ok, que estén muy bien. Feliz noche. Bueno, gracias, igualmente. Feliz tiempo, porque no sabemos quiénes más verán esto y en qué momento. Entonces, feliz tiempo para todos. Listo, gracias.